en la parachá número 50, parachá Kitabo, cuando entres. Esa es la parachá para este día de Shabbat. Va desde Barín 26.1 hasta el 29.8. ¿Sí? Esa es la parachá o la sidra de este día de Shabbat. Vamos a leer un momentico allí de Barín 26.3. Hoy vamos a estar hablando acerca del habla, lo importante que es el habla, ¿no? Lo importante que son las palabras expresadas, ¿sí? Entonces, esta es una parachá que contiene varias partes donde el Eterno dice y pide que el pueblo declare, que la persona declare, que hable, ¿sí? Que diga. ¿Sí? Allí cuando se presentan las primicias, ¿verdad? Cuando se presentaba las primicias, el macer, todo esto, había que llegar allí donde el Cohen o donde el sacerdote y expresar, ¿sí? Y esto siempre había que hacerlo, toda vez que se traía las ofrendas, los diezmos, ¿sí? Las primicias, entonces había que dar estas declaraciones. Y en esta paracha también está las maldiciones y las bendiciones que había que hacer en el monte Ebal y en el monte Gerizim. ¿Sí? Entonces había que declarar allí ciertas cosas, ¿verdad? Muy duras, ¿no? Pero pues esta parachá contiene estos lugares o estos sitios o este contenido, ¿verdad? De declaraciones, de palabras que el Eterno pide y exige que uno profiera con sus labios. Entonces dice de Barín 26.3, y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declaro hoy a Adonai mi Elohim que he entrado en la tierra que Adonai juró a nuestros padres que nos daría. Entonces, si ustedes siguen leyendo, allí entonces sigue, hay otra parte donde dice, y dirás esto y dirás aquello. Quise traer aquí unas notas del Rad Baruch Lev, ¿sí? Me parecieron muy interesantes y entonces quiero complementar, ¿verdad? Con esas notas la enseñanza de esta mañana, de Shabbat hermosa que el Eterno nos entrega. Por lo general, si ustedes han visto, por ejemplo, videos de películas judías y todo eso, y han visto allí cómo se estudia la Torá en la yeshivot, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que ahí toda la gente habla, toda la gente está leyendo, pero en alta voz, está leyendo en alta voz, ¿sí? Caso contrario en las bibliotecas de aquí de Occidente, ¿sí? Que uno entra y eso no se puede hacer ningún ruido, no puede haber ninguna molestia, porque si no entonces la gente se desconcentra, ¿no? Pero usted va y entra allí a una yeshiva y eso es totalmente opuesto. Todo el mundo está hablando, todo el mundo está leyendo en voz alta y pues yo creo que allí mi hijo Natán lo puede corroborar, ¿verdad? Todo el mundo está allí en alta voz hablando y hablando y hablando. ¿Por qué entonces estudian en alta voz, ¿verdad? Los judíos allí en las yeshivot, ¿sí? Y esta parachá, pues obviamente, pues, yo creo que resuelve esa pregunta, ¿sí? ¿Qué nos distingue? Podríamos preguntarnos qué nos distingue del reino animal. Y pues muchos afirman, ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que esa cualidad distintiva del ser humano de poder hablar y también de poder comunicarse. Eso entonces es uno de los distintivos del ser humano, ¿verdad?, frente a el reino animal, ¿no? La parachá de esta semana brinda obviamente una enseñanza grande acerca del efecto que tiene el habla para provocar cambios en el comportamiento. ¿Sí? Entonces, muy importante, ¿verdad?, el habla para crear cambios en el comportamiento. Y no estoy hablando únicamente de esa habla que es audible, eso que decimos audiblemente, sino que muchas veces decimos con nosotros mismos, o sea, nosotros hablamos para nosotros mismos. Y eso tiene unos efectos, tanto eso como lo que se habla y se profiere y se escucha, tiene unos efectos en el comportamiento del ser humano. Aquí, en el pasaje que leímos, ¿verdad?, en esta parachá de Kitabo, se describe el mandamiento que obliga al agricultor, que obliga, por decir así, en el contexto, ¿verdad?, al campesino, ¿no?, a llevar allí a Israel, ¿verdad? Llevar a Jerusalén, si está en Israel, a llevar a Jerusalén
en este caso al templo, si estuviera construido, sus frutos, sus primeros frutos, allí al templo, ¿no? Y allí tenía que declarar lo siguiente: declaro hoy ante el Eterno que vine a la tierra que el Eterno juró a nuestros antepasados para entregárnosla. ¿Sí? Devarim 26:3. Y luego el agricultor allí dice, continuaba recitando una fórmula especial para agradecerle a el Eterno por su bondad. Entonces, entendemos, ¿verdad?, en este texto que el campesino, ¿sí?, el agricultor tenía que ser una persona que reconociera que todo venía del Eterno y además de eso tenía que ir a agradecerle, ¿verdad?, por las bondades del Eterno al permitirle cultivar, al permitirle tener cosechas, al permitirle tener frutos allí en su parcela, en su finca. Pero entonces, ¿por qué? Vamos a preguntarnos por qué debe comenzar declarando exactamente la razón por la que está allí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos aquí a hablar algo que dice Rashi. Rashi explica que el objetivo de esta declaración es mostrar que el agricultor siente agradecimiento por la tierra de Israel. ¿Sí? Mostrar que siente agradecimiento, o sea, que está agradecido por la tierra de Israel. Ustedes saben que la tierra de Israel es una tierra única, es una tierra, ¿verdad?, que si la gente se porta bien, la tierra produce, o sea, es muy pingüe si la gente se porta bien y cumple los mandamientos de Dios. Entonces tenía que decirlo, tenía que verbalizarlo, ¿sí? Es la tierra de Israel y estoy agradecido, ¿verdad?, porque es la tierra bendita, es la tierra santa, es la tierra del Eterno, donde el Eterno gobierna, ¿sí?, y donde el Eterno quiere bendecirnos abundantemente. Entonces, eso es lo que explica Rashi. ¿Sí? Siente agradecimiento por la tierra de Israel. Y podríamos también preguntarnos, ¿acaso el mismo hecho de haber ido a llevar su ofrenda no es una muestra de gratitud? Entonces, ¿por qué decirlo? ¿Sí? Ya el hecho de llevar la ofrenda, de llevar allí el bikurim, ¿verdad?, llevar el maser, llevar la terumá y todo eso ya es una muestra de gratitud. Sí, pero entonces, ¿por qué decirlo? Y entonces aquí hay una lección importante para la vida espiritual, para la vida, ¿verdad?, como creyentes en el Eterno, como creyentes en la Torah, ¿sí? El habla es una fuerza mucho más potente y explosiva de lo que creemos, ¿sí? El habla. Expresar gratitud mediante el habla es muy distinto a meramente sentirlo o pensarlo, ¿sí? Entonces, el expresarlo tiene unos efectos más poderosos que simplemente sentir la gratitud o pensar la gratitud, ¿sí? Ustedes saben que las palabras crean. Y el hecho de proferir las palabras está creando una realidad. ¿Sí? Las palabras crean una realidad. Entonces, la razón es que si bien lo que pensamos define en cierta forma quiénes somos, lo que decimos forma aún nuestra identidad. O sea, está mostrando nuestra identidad. Lo que decimos muestra nuestra identidad. Sí, tenemos hechos. Estamos haciendo con nuestras acciones, ¿verdad?, expresando esa gratitud, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. Estoy agradecido, Hashem, por la tierra prometida que tú nos diste, por la tierra, por eres Israel. Sí, estoy agradecido sinceramente. Entonces, eso crea una realidad mucho más fuerte, más poderosa. Podríamos también pensar, ¿verdad?, en la parte de los juramentos. Usted sabe que un juramento, una promesa, juramento, compromiso, es algo serio. Y más cuando lo proferimos. Y eso lo tratamos nosotros en el libro anterior, Bamidbar, allí, Bamidbar o Números 33, ¿sí? El concepto de los juramentos y las consecuencias de violarlos, ¿verdad? Lo deja claro, o sea, es muy delicado. Vamos a ver cómo dice allí. Sí, dice, si un hombre hace una promesa al Eterno o jura un juramento para prohibirse una prohibición a sí mismo, no profanará su palabra, hará de acuerdo a todo lo que sale de su boca. Wow, hará de acuerdo a todo lo que sale de su boca. Pero dice allí, no profanará. Podríamos decir allí, pero ¿por qué usa esa palabra profanará? ¿Por qué no dice, pues no faltará? ¿Sí? No falseará, podríamos decir, pero dice no profanará, ¿sí? Entonces, el lenguaje usado aquí es como una prohibición inusual, profanar, ¿no? La Torah podría haber dicho
lo yabor, ¿sí? No violará su palabra, ¿sí? Lo yabor. En cambio de usar, en cambio de eso se usa lo yagel, no profanará, no profanará, ¿sí? Entonces, aquí claramente el hecho de que diga no profanará su palabra, una expresión mucho más dramática, digo yo, más dramática, transmite un mensaje, está transmitiendo un mensaje. Además, la segunda parte de la declaración también usa más palabras de lo necesario. Hará de acuerdo a todo lo que sale de su boca, en lugar de decir simplemente cumplirá sus promesas. ¿Sí? Lo que prometa lo cumplirá y listo. Pero no, aquí dice, y hará todo lo que sale de su boca. ¿Sí? Entonces, vean lo delicado que es hablar y lo delicado que es hacer una promesa. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener bastante, ¿no? Bastante cuidado en ello. ¿Y por qué? Dice aquí, la Torah dice, no profanarás tus palabras, no las menosprecies, porque una palabra es una realidad. O sea, no menosprecies lo que has dicho porque es una realidad. Y aquí, de veras que en esto, gracias al Eterno, no sé, yo creo que tal vez por la educación, la crianza, etcétera, que nos dieron, ¿verdad? Algo aprendimos nosotros, ¿verdad? Como hermanos, y es que lo que decimos, eso hacemos. O sea, lo que decimos, lo cumplimos o lo cumplimos. O sea, es rara la vez cuando hemos faltado, ¿verdad? Y no hemos podido, pero si no hemos podido es porque hicimos el esfuerzo y bueno, pero entonces presentamos nuestra excusa o presentamos las razones, lo que sea, pero uno faltar a lo que dice, a lo que habla, es muy delicado, muy delicado. Si yo tengo entendido que cuando uno es en sus palabras es sí o no y no, y uno caramba, cumple lo que dice, entonces uno se vuelve como la boca del Eterno. Si uno se vuelve como si el Eterno estuviera hablando a través de uno, porque así es el Eterno lo que dice lo cumple, ¿sí? El Eterno lo que habla, lo que promete lo cumple, ¿sí? Entonces es como si uno se hiciera uno con el Eterno, es una palabra, la palabra de uno, cuando tiene peso, entonces yo creo, hay autoridad, ¿sí? Cuando la palabra de uno la cumple, hay autoridad, ¿sí? Y eso es muy importante, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra crea una realidad, ¿sí? La palabra crea una realidad. Cuando tú dices algo y lo cumples, eso crea una realidad. Entonces, cuando tú vuelvas a decir, ya es como si lo hubieras hecho, ya lo hubieras hecho, ¿sí? Entonces, más o menos eso así. Entonces, el problema en violar una promesa no es la deshonestidad, sino algo mucho peor. Se destruye la realidad que se creó al hacer la promesa. ¿Sí? Se destruye la realidad que se creó al hacer la promesa. Y dolorosamente tengo que decirlo, pero no voy a decir nombres, pero conozco de pronto personas, líderes, ¿sí? Uh, que dicen algo, prometen algo, y dicen, sí, sí, yo ya ahorita le hago esto, no sé qué. Pasa un día, 2 días, y él lo llama, y ¿qué pasó? ¿Sí? Me quedé esperando, no sé qué, tal. Y entonces, bueno, otra vez, sí, sí, ya lo voy a hacer, no sé qué, o esto, espera un momentico, tal, que llegue a tal parte. Nada, nada, me ha ocurrido, por eso lo digo, me ha ocurrido. Y personas líderes, o sea, personas que uno espera que cumplan lo que dicen, que lo que hablan, lo que prometen, lo lleven a cabo, ¿sí? Que le dan a uno, inclusive la palabra, ¿sí? O sea, comprometen la palabra, que le dicen a uno de pronto, sí, este jueves, seguro este jueves, y resulta que no, nada, el jueves nada, entonces pasa el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, ¿y qué pasó? No sé qué, sí, esto, lo otro, no. O sea, como que no se preocupan en cumplir lo que dicen, en cumplir lo que prometen, ¿sí? O sea, les es muy fácil decir las cosas, ¿sí? Pero no tienen en su mente el deseo de cumplirlas, el deseo de cumplirlas. Entonces, yo creo que eso es muy delicado. No debe ser, yo creo que de una pieza, por eso allá en una de las varietas del Rashtá, él dice que sea vuestro, no, perdón, no, de nuestro santo maestro, él dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, 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 perdón, sí, una variedad del Rashtá, dice que vuestro hablar sea sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede, sí, entonces, sí, o sea, uno tiene que ser de una sola pieza cuando habla o cuando promete o cuando se compromete a algo, ¿no? Decir algo en voz alta tiene un efecto profundo sobre la personalidad humana.
Creemos que el habla solo importa cuando decimos algo en público, pero no cuando lo hacemos en privado. Entonces aquí muchas veces pensamos que cuando lo hablamos y todos son testigos, entonces eso tiene más valor que lo que decimos cuando estamos en privado. Y aquí es un error grandísimo. Tanto en público como en privado tenemos que tener la misma seriedad y la misma responsabilidad. ¿Sí? Es un error entonces porque obviamente una promesa es tan obligatoria cuando la hacemos en público como cuando la hacemos en privado. ¿Sí? Si nos prometemos a nosotros mismos algo que nadie sabe, debemos cumplirlo. ¿Sí? Así como si lo hubiéramos dicho de forma pública. ¿Sí? Pero lo mismo, eso no cambia. Si somos serios con nosotros, con nuestras palabras, si somos responsables, entonces hay que cumplirlo tanto en público o en privado. Lo que prometamos, lo que digamos, hay que cumplirlo. Y el poder de verbalizar pensamientos existe también cuando nadie nos oye. Cuando nadie nos oye. Entonces es la misma responsabilidad. ¿Sí? Y esto puede que creamos o sea, por ejemplo, creamos nosotros que maldecir, por ejemplo, a alguien en privado es inofensivo. No, para nada, para nada. ¿Sí? Si obviamente maldecir a una persona en público es algo delicado y grande, hacerlo en privado genera también un daño considerable a la espiritualidad. ¿Sí? Porque cuando los pensamientos se transforman en habla, se efectúa una transformación más profunda. Entonces, aquí muchas veces las personas de pronto, sí, no lo expresan, les cae algo mal o alguien mal y entonces no lo expresan, pero por dentro sí están maldiciendo, están siendo groseros y están, sí, es lo mismo como si lo estuviera hablando. ¿Cuántas personas no hacen eso? ¿Sí? Que tal vez se callan para no hacer quedar mal a la persona o no salirse de los cueros, como se dice, pero por dentro sí lo está maldiciendo, por dentro sí le está diciendo groserías. Es lo mismo, es exactamente lo mismo como si las estuviera diciendo en público y ahí a voz en cuello. Las palabras crean una nueva realidad y tienen un fuerte impacto sobre quien las dice. Entonces, por eso les decía, las palabras crean. Acuérdense que una de las midot que el Eterno nos dio, o sea, una de las cualidades que el Eterno nos dio es el poder del habla y el poder creativo, porque Él, acuérdense que cuando vamos a la Torá y empezamos allí a ver Bereshit, cómo Él crea las cosas, allí se repite, y dijo el Eterno, ¿sí? Y dijo el Eterno, y dijo, siempre dice para crear. Entonces, Él nos da también ese mismo poder. Nosotros con las palabras podemos crear, y como les he dicho en otras ocasiones, podemos crear un ambiente hermoso, precioso, ¿sí? En una relación, cuando llegamos a una visita, ¿sí? Pero también podemos con las palabras crear un infierno, podemos crear un gran infierno, ¿verdad? Con lo que decimos, con lo que hablamos, ¿sí? Podemos crear un infierno a una persona o a una familia, ¿sí? O a un hogar, ¿sí? Vea, por ejemplo, las palabras que dijeran grandes líderes del pasado, ¿sí? Para destruir otras sociedades, para destruir, ¿verdad?, nuestro pueblo. Se levantaron a hablar de exterminio, se levantaron a hablar de que había que darle una solución, ¿verdad?, a los judíos y era exterminio para ellos. Imagínense ese poder de esas palabras que sedujo a infinidad de gente a hacerlo. Entonces, crean una realidad, tienen un fuerte impacto sobre lo que se dice. ¿Sí? Entonces, por eso el Eterno allí dice, cuando nos acercamos a Él, que profiramos esas palabras, que reconozcamos, ¿verdad?, que Él es el Eterno, que dependemos de Él, que reconozcamos, ¿verdad?, que estamos en la tierra que Él nos prometió, que reconozcamos, ¿verdad?, esa gratitud que le debemos a Él, ¿sí? Y Él a través de esto nos está diciendo cómo las palabras pueden cambiar tu realidad, mi realidad, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, pensamientos indebidos, ¿sí?, no debemos decirlos, ¿sí? Si tenemos pensamientos, ¿verdad?, inapropiados, indebidos, pecaminosos, ¿sí?, no debemos atrevernos a decirlos, ¿sí? Porque cuando se dicen, esos se pueden llegar a ejecutar, se pueden llevar
a hacer, pueden llevarlo a la acción a la persona. Entonces eso debemos quitar de nuestra mente, ¿verdad? Y no permitir decir pensamientos indebidos, ¿sí? Los deseos expresados cobran entonces una fuerza que no tienen las palabras, ¿verdad? No dichas. O sea, lo que se dice cobra mucha fuerza y lo arrastra uno a eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esas palabras que hablamos, que decimos. Si no son palabras buenas, es mejor abstenerse. Si son palabras de pensamientos indebidos, es mejor abstenerse. No decirlas, no hablarlas, ¿sí? Y cuanto más cuando se trata de un prójimo, de una persona, ¿verdad? Sí, el difamar, el hablar mal de alguien, eso es muy delicado, muy delicado. Y lo mismo es cierto para el crecimiento, ¿verdad? Para el crecimiento positivo, la persona entonces allí puede proferir palabras, decir, sí, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso en creer, yo no, o sea, yo quiero creer más, yo voy a lograr más crecimiento, yo quiero aprender más, yo quiero amar más al Eterno, ¿verdad? Yo quiero rezar más, yo quiero respetar más a mis padres, ¿verdad? Yo quiero amar más a mi pareja, ¿sí? Y entonces todo eso genera una realidad, genera la realidad y eso lo lleva a uno a experimentar lo que uno ha hablado, lo que uno ha dicho. Acuérdense que hay una parte en la escritura que dice que el Eterno llama a las cosas que no son como si fuesen, que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces, cuando llama a las cosas que todavía no son, que todavía no existen, como si ya estuvieran, entonces se crea esa realidad, ¿sí? Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Y si uno se encuentra en un atolladero, se encuentra, ¿verdad? Allí, como que en una sin salida, uno tiene que hablar y uno tiene que decir, salgo de esta, el Eterno me dará la salida, respiro y liberación vendrá por algún lado, ¿sí? Él es el que con su diestra me sostiene. O sea, uno tiene que hablar las palabras, tiene que decir las palabras en voz alta. Y eso crea una realidad, ¿sí? Los ángeles están conmigo, ¿verdad? Ellos me ayudan, me protegen, ¿sí? Y me sacan adelante. O sea, todo eso crea esa realidad. Que ángeles estén a tu lado, que ángeles te ayuden, que ángeles te guíen, ¿verdad? Y que ángeles te saquen adelante. Entonces, todo eso, ¿verdad? Se logra, ¿verdad? Cuando tenemos ese pensamiento, un pensamiento positivo. Y ese pensamiento positivo sí vale la pena, ¿verdad? Decirlo, hablarlo. No, yo quiero más amar al Eterno más que lo amo hoy día. Quiero amarlo más, yo quiero servirle mejor, yo quiero tener una motivación más pura, ¿sí? Yo quiero ser una persona sagrada, ¿sí? Yo quiero ser una persona santa, yo quiero ser una persona libre de todas estas cosas, ¿verdad? Que me molestan, ¿verdad? O que me atan. Yo quiero ser una persona libre. O sea, eso hay que decirlo, hay que confesarlo, ¿verdad? Y eso crea la realidad y crea el potencial para que eso se lleve a cabo, eso se haga una verdad, ¿sí? Una verdad. Entonces, se genera, o sea, con las palabras se genera la realidad en el mundo físico, en el mundo material, ¿sí? Se crea esa realidad con las palabras. Si tengo pensamientos que no debería tener, entonces decir en voz alta que desearía no tenerlos es un gran paso, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, pensamientos que llegan allí, que eso es obvio que van a llegar pensamientos inadecuados. Entonces, no voy a tener más estos pensamientos, no voy a seguir pensando más en esto, ¿sí? Nada. Rechazo estos pensamientos, no voy a tenerlos más, ¿no? O imágenes incluso, y imágenes que se presentan, cosas que uno, esto no es del Eterno, esto es de la oscuridad. Entonces uno las rechaza, no las acepta, ¿sí? Y rechaza uno y habla, yo rechazo estas palabras, yo rechazo esta imagen, yo rechazo estos pensamientos ahora mismo, ¿sí? Hay que hablar, hay que decir, ¿verdad? Para que se haga eso una realidad. Vamos a ver el caso aquí, por ejemplo, de Jaco Sabino, ¿verdad? Lo que nos enseña aquí Jaco. Y nos da un ejemplo más o menos de esta idea, ¿no? En ocasiones se nos permite falsificar hechos y engañar por el bien de la paz. ¿Sí? Entonces, que esa es una de las cualidades de Aarón, ¿sí? Aarón Jacoben. Entonces, pero aquí Jaco, vamos a ver aquí una parte de Jaco cuando está allí con su papá y lo va a bendecir. Entonces vamos a ver esa partecita allí. Y esto lo aprendemos también del Eterno. ¿Sí? El Eterno, en aras de la paz, el Eterno
allí no dijo todo lo que había dicho Sara. Sara dijo, vea, siendo mi marido viejo ya y yo una mujer, vea, de tantos años y esto como así. Y el Eterno le dice, mira, ¿por qué se ha reído Sara? Sara dijo que ella era ya de edad avanzada, pero no dijo que ella había dicho que él, o sea, que Abraham era ya viejo. Imagínense, el Eterno diciéndole, vea, es que Sara dijo que usted estaba viejito ya. Se le hubiera caído como una pedrada, ¿verdad? A Abraham. No, el Eterno se abstuvo y no dijo eso, dijo más bien que era Sara la que había dicho que se sentía vieja. ¿Sí? Entonces, vea cómo el Eterno en aras de la paz, ¿verdad? Tuvo que cambiar allí ciertas palabras, ¿no? Entonces, vamos a ver allí, eso que les dije se lo encuentran ustedes en Berechit 18.13, ¿yo? Berechit 18.13. Entonces, este concepto se puede aplicar universalmente, este concepto, no se puede aplicar universalmente, sino que se debe consultar inclusive si se puede o no se puede ciertas cosas hacer, ¿no? Entonces, no es que todas las veces vamos a mentir, no, ¿sí? Porque nosotros nos acostumbramos a mentir. El caso de Jacob, ¿verdad? Tuvo lugar cuando Isaac, ¿verdad? Iba a bendecir a Esaú. La Torah aquí dice, o la Torah aprueba el comportamiento de Jacob, ¿sí? Como bien lo vemos más tarde, porque acuérdense que cuando Isaac se da cuenta que es Jacob el que lo engañó, haciéndose de pasar, ¿verdad?, por Esaú, reconoció y dijo, lo bendije y será bendito. Lo bendije y será bendito. O sea, él no se retractó, o sea, reconoció, ¿verdad?, el engaño y todo, pero entonces él dice, lo bendije y será bendito. ¿Sí? Entonces, aquí Isaac, al descubrir obviamente lo ocurrido, considera que el episodio fue un evento justificado para el desarrollo del pueblo judío. Dice allí que cuando entró Jacob al cuarto de Isaac simulando ser Esaú, Isaac le pregunta, su padre le pregunta, ¿eres mi hijo Esaú? Y Jacob contestó, soy yo, Esaú, tu primogénito. ¿Sí? Y aquí Rashi hace una explicación, ¿verdad? Cita el Midrash, hay un Midrash, ¿verdad? Allí, que explica que lo que Jacob dijo fue, yo soy yo, Esaú es tu primogénito. ¿Sí? Sí, entonces es como un juego de palabras, hay que poner ahí una coma y todo eso, pero es como un juego de palabras. Yo soy yo, Esaú es tu primogénito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí el Midrash? ¿Acaso es un juego? Sabemos que Jacob quería engañar a Isaac. ¿Por qué lo dijo de esa forma? ¿Por qué importa la intención que tuvo? De todas maneras, con sus palabras engañó a Isaac. Haya dicho lo que haya dicho. Entonces, ¿por qué es importante que se pueda entender como una verdad? Si colocamos una coma entre yo y Esaú, entonces eso hace que haya una mentira más pequeña. Una mentira es una mentira, punto. Pero el Midrash nos dice que hay una gran diferencia entre una mentira en la que las palabras mismas son mentira y una en las que las palabras son ciertas, pero la intención es engañar. Sí, entonces, esto es lo que cita más o menos los comentaristas y lo que dice el Midrash. Este Midrash nos enseña el tremendo poder de las palabras y lo cuidadoso que debemos ser al usarlas. Y aquí podríamos pensar que Jacob, ¿verdad?, se preocupó mucho, ¿verdad?, por lo menos en sus palabras, para que fueran consideradas ciertas. Entonces allí es como si Jacob dijeras, cuando le preguntó el papá, bueno, eres Esaú, y él dijo entonces allí, sí, yo soy yo, y Esaú es tu primogénito. ¿Sí? Entonces, como cuidándose de no llegar a decir la verdad absoluta, pero tampoco, ¿verdad?, la mentira absoluta. ¿Sí? Más o menos es lo que trató aquí, o trata aquí de hablar el Midrash, de que él pues dijo allí algo que pues ni sí ni so, ¿sí? Ni sí, ni fu ni fa, como se dice. Entonces, una palabra no refinada o grosera tiene un efecto sobre nosotros y nos mancha, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Yo he tratado siempre por todos los medios y desde que me conozco, ¿verdad?, y que he tenido hijos, de no decir ni una sola palabra grosera, ¿sí? Ni a ellos,
ni a nadie. ¿Sí? Entonces, procuro jamás proferir una palabra grosera, porque eso trae un efecto negativo y nos mancha, de cierta manera nos mancha, ¿no? Entonces, es preferible, ¿verdad?, tener palabras refinadas, ¿sí? Una palabra, ¿verdad?, refinada. Y no palabras groseras, ¿sí? Porque eso obviamente nos afecta negativamente, nos mancha nuestra nefe, nuestro neshama. Una palabra expresa, ¿verdad?, bien expresada, puede cambiarnos. Cambia, porque está creando. Una palabra bien expresada, ¿verdad?, nos cambia. Debemos elegir cuidadosamente nuestras palabras, no expresar nuestra opinión sin pensar. Pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, ¿sí? No dejarnos llevar por la pasión, por el dolor, ¿verdad?, por la amargura, ¿sí? Muchas veces por la pasión, por el dolor, la amargura, se dicen palabras que uno muchas veces dice, ¿por qué dije? Caramba, yo las metí aquí de caminar, ¿sí? No dejarse llevar. Más bien, si hay pasión, hay dolor, hay amargura, quedarse uno callado, darse una vuelta, reposar, tomar aire, ¿verdad? Y después ahí sí ya hablar, pero no hablar en esa condición. Si hay ira, inclusive, si hay ira, no hablar cuando hay ira, cuando hay enojo, porque dañamos, destruimos, ofendemos, decimos cosas que de pronto no son, o nos imaginamos cosas que no son. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Debemos asegurarnos de que nuestro mensaje sea articulado apropiadamente, cuidar la forma en que les hablamos a los demás y cómo transmitimos nuestros pensamientos, ¿sí? Tener mucho cuidado, ¿sí? Allí tenemos que ver qué clase de persona es, cómo es la persona y ser cuidadosos con la persona, ¿sí? No podemos transmitirle, por ejemplo, un mensaje de tragedia a un anciano de 70, 80 años, no lo mismo que transmitírselo a un joven de 24, 25 años, ¿sí? Un anciano de eso se puede morir de un ataque, se puede morir de cualquier cosa, se le baja la tensión o se le sube y hasta ahí llega. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Y saber cómo dirigirnos a las personas, mirar a qué personas vamos a hablarle y cómo le vamos a hablar a las personas. Es también, esta también es la razón por la que la confesión verbal ante el Eterno es una parte tan integral del arrepentimiento que es el tema principal, obviamente, de este mes Elul. Este mes Elul, acuérdense que estamos en las Shelichot, la judería, ¿verdad?, que se rige por la halajá rabínica, está haciendo la Shelichot de madrugada, temprano, está confesando los pecados, está pidiendo misericordia del Eterno a nivel colectivo, a nivel de toda la nación, a nivel de Am Israel y a nivel personal. Entonces, acuérdense que el mes Elul es para eso, ¿sí? Estamos ya, este domingo de noche, estamos empezando un nuevo año, Rosh Hashanah, y entonces todo este tiempo ha sido de Shelichot, ¿verdad?, de plegarias, pidiendo al Eterno misericordia, perdón por los pecados, ¿verdad?, de Am Israel y de cada uno de nosotros. Entonces, pero hay que decirlas, hay que hablarlas en voz alta, ¿sí? ¿Sí? Una confesión y un verdadero arrepentimiento demanda de decir, hablar, articular, ¿verdad?, la transgresión, el pecado, ¿verdad?, que se ha cometido. Entonces, es muy importante eso, verbalizarlo, hablarlo, ¿sí?, expresarlo con las palabras, ¿no? Entonces, en la parte de la confesión, eso es parte fundamental, parte integral de un verdadero arrepentimiento. Y por eso nos preparamos para estas fiestas de esa manera, ¿sí? Llega ya Elul, ya estamos en Elul y entonces ya se va a terminar el año y estamos preparándonos porque llega Rosh Hashanah, que es el día del juicio, donde el Eterno pasa todas sus criaturas y decreta sobre todas sus criaturas, ¿verdad?, lo que va a ser el próximo año. Entonces allí queremos siempre tener un decreto favorable, ¿sí? Que el Eterno siempre tenga decretos favorables para nosotros, para Am Israel y para todos, ¿verdad?, nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, como padres también. El Rambán habla acerca del arrepentirse, de las leyes de arrepentimiento. Y dice, parafraseando, dice, arrepentirse significa abandonar el pecado, eliminarlo del corazón y decidir jamás volver a repetirlo. Eso es una verdadera teshuva, una teshuva shlema, ¿sí? Uno también debe arrepentirse de la acción
Uno debe confesar con sus labios, vea lo que dice el Rambán, con sus labios y decir todas esas cosas que pensó en el corazón, decirlas, hablarlas, ¿sí? Todo eso que pensó en el corazón. Debe uno confesárselo a Akadosh Baruj Hu. El Rambán eligió la frase con sus labios, al igual que la Torá usa todo lo que sale de su boca, para enfatizar el enorme poder que tiene el habla para transformar a una persona y ayudarla a arrepentirse, ¿sí? Entonces, el hecho de uno confesar, hacer el vidui, ¿verdad? La confesión, eso ayuda a la Teshuvah Shelema, ¿sí? Ayuda a que haya un verdadero arrepentimiento. Y de eso tenemos que hacerlo delante de Akadosh Baruj Hu, delante del Eterno, ¿no? Y el Eterno conoce obviamente nuestros pensamientos y conoce todo de nosotros, ¿sí? Así que es obvio que no le decimos nada nuevo. Estamos diciendo lo que ella sabe, pero Él quiere escucharlo, quiere saber. Y lo otro es que Él quiere que identifiquemos, ¿verdad?, nuestros pecados. Porque bueno sería decirle, Padre, perdóname mis pecados. De forma generalizada, eso no es. Toca detallar el pecado. Porque yo soy así, he procedido así, he tenido estos sentimientos, he tenido esta motivación, he pensado hacer esto, etcétera. O sea, eso es importante decírselo a Akadosh Baruj Hu, así detalladamente. Aunque Él lo sabe todo, pero no. Pero Él quiere que lo identifiquemos para que nosotros sepamos apartarnos, identifiquemos lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo, lo que es profano, ¿sí? Lo que es luz y lo que es oscuridad. Entonces, por eso Él quiere que detallemos, que hablemos, ¿verdad? Allí en la confesión, en el vidui, ¿verdad? Nuestros pecados. La confesión es para nosotros mismos, ¿sí? Nos ayuda a nosotros mismos. Estamos juzgándonos nosotros mismos, ¿sí? Hay una parte, una varita que dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, o sea, si juzgamos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras palabras, no tenemos quien nos juzgue. Ya nosotros lo hicimos. Entonces, el Eterno se abstiene de juzgarnos. El Eterno se abstiene de meter su mano, ¿verdad?, de juicio sobre nosotros. Entonces, es preferible uno que confesar y uno juzgar sus actos, juzgar sus pensamientos, juzgar sus palabras, juzgar sus acciones, antes de que el Eterno le ponga mano a uno. Porque la Escritura dice que Él, al que recibe, castiga a todo aquel que recibe por hijo. Castiga, o sea, Él mete su mano. Entonces, tenemos que confesar, tenemos que hablar. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces el Eterno tiene que hacerlo porque hemos faltado a la palabra, porque hemos hecho a nuestro antojo, porque no nos hemos ceñido a lo que Él quiere, porque Él ya nos ha hablado varias veces y no queremos hacer caso. Entonces, Él ya tiene que meter su mano y vea, tenga, tome para que lleve. Entonces, ¿para qué llegar hasta ese punto? ¿Sí? Entonces, juzguemos nuestros actos, juzguemos nuestras acciones, pidamos misericordia del Eterno, ¿verdad? Y confesémoslo con detalles y todo, y volvámonos, ¿verdad?, de ese error, volvámonos de esa transgresión. Entonces, la confesión es para nosotros mismos. Los pensamientos deben ser expresados verbalmente para que sea posible el cambio verdadero. O sea, para que sea posible el cambio, hay que expresar ese pensamiento, esos deseos. Yo deseo ya, de una vez por todas, cambiar. Yo deseo ya dejar esto. Yo deseo ya renunciar a aquello, ¿sí? Y entonces eso hay que expresarlo. Hay que expresarlo porque eso crea la realidad. Y esa realidad te empuja, ¿verdad?, a llevar a cabo eso, ¿sí? Te empuja y te da fuerza y valor para llevar a cabo eso. Si una confesión verbal no se logra, entonces, si una confesión verbal no se logra la verdadera teshuvah, no se logra el verdadero arrepentimiento. Y lo más probable es que los pensamientos sobre el cambio se disipen, o sea, no va a haber ningún cambio. Entonces, por eso es importante hablarlo, confesarlo, ¿sí?, para que ese pensamiento sea firme y la acción sea firme y el cambio se lleve a cabo. Y esta es la razón por qué se estudia la Torah de esa manera, ¿sí? Solo pensar en lo estudiado no tiene la misma fuerza que expresarlo en alta voz, ¿sí? Entonces, por eso, ustedes en la yeshiva, ustedes allá, los sitios de estudio de Torah, verán que todo el mundo levanta la voz, alza la voz, ¿verdad? Y está leyendo y está repasando, pero en voz alta, todo el mundo en voz alta, ¿sí? No es lo mismo que repasar todo eso mentalmente. Es bueno verbalizarlo, hablarlo, decirlo. Es una forma de estudiar Torah. La información tampoco será recordada, como dice allí el Talmud. Pronunciar la Torah es la esencia del estudio de la Torah.
Tratado de Eruvin, el capítulo o parte 54a, ¿sí? La información tampoco será recordada, como dice allí en el Talmud, el Tratado de Eruvin, dice, pronunciar la Torá es la esencia del estudio de Torá. Pronunciar, hablarla, decirla. ¿Sí? Entonces, por eso, ustedes ven allí, la Yeshivot, ¿verdad? Como todo el mundo allí alza su voz y lee la Torá. Entonces, no nos contengamos. Digamos lo que pensamos adecuadamente. Pensemos para hablar. ¿Sí? Y aquello que hemos prometido, cumplámoslo. Así sea en voz alta, en voz en cuello, o lo hayamos hecho para nosotros mismos. Por eso en nuestros rezos decimos algo interesante. Nosotros en nuestros rezos decimos que sean gratos los dichos, invoque la meditación de mi corazón delante de ti, oh eterno, mi roca y mi salvador. O sea que, pues obviamente nosotros hablamos constantemente, diariamente hablamos con nosotros mismos, tenemos que tener mucho cuidado con eso que hablamos. ¿Sí? Tenemos que mirar qué es lo que estamos hablando con nosotros mismos, ¿sí? Y cambiar. Si hay algo que no está bien, cambiar. Y empezar a hablar lo que queremos, ¿sí? Hablar lo que queremos materializa, ¿verdad? Esos anhelos, materializa el cambio, materializa esos deseos. Entonces hay que hablar lo que nosotros tenemos en mente. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe y que podamos nosotros hacer como una reingeniería, ¿verdad? En esa parte, ¿no? Y podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Esta es una paracha que habla, ¿verdad? De dirás, así dirás y confesarás y pronunciarás, etcétera, etcétera. Entonces, quise hacer énfasis, ¿verdad? En esto porque esto es vital, vital para nuestra forma de vida y vital para lo que nosotros queremos en la realidad. Que el Eterno nos inspire a través de Ruach HaKodesh a hablar palabras inspiradas por Él, de tal manera que todo se haga una realidad en nuestra vida, todo lo positivo, todo lo bueno, ¿sí? Las bendiciones y todo se hagan una realidad, el cambio se haga una realidad, ¿sí? Que tengamos ese poder en las palabras, ¿verdad? Para que todas las cosas se den, ¿sí? Y sean así como nosotros anhelamos y como el Eterno obviamente desea. Mis amados, que el Eterno los bendiga y para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.